ya lo tenemos por la vía telemática al doctor Jofre Campaña, analista político, y a él le vamos a consultar si Guillermo Lasso y sus aliados lograrán la gobernabilidad en el país. Doctor Campaña, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, gracias a usted. Bueno, yo creo que el país está algo sorprendido con lo que ocurrió en la designación de la presidenta de la Asamblea. Y muy sorprendido luego con las declaraciones del expresidente Correa y por supuesto ayer con las declaraciones del abogado Jaime Nebot. Esto nos lleva a un estado de sorpresa de una parte, luego de extrema preocupación. Y extrema preocupación, entre otras cosas, porque la respuesta del presidente Lasso a los muy serios cuestionamientos sobre la honestidad política del presidente, la respuesta ha sido un simple TikTok en el que dice pactos no, en definitiva, y saca pues unos corazones a favor de los ecuatorianos. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, primero, ¿efectivamente tiene credibilidad el presidente de la República? Número dos, yo creo que después de escuchar a Jaime Nebot y a Rafael Correa, pues no hay duda de que las reuniones se dieron, no hay duda de que hubo un pacto, hubo un acuerdo, no hay duda de cuál fue el contenido del pacto y tampoco hay duda del rompimiento del pacto. Entonces, con estas premisas, procedo a abordar su muy interesante pregunta. ¿Cómo va a obtener el presidente Lasso un acuerdo de gobernabilidad cuando primero reniega de los pactos ya realizados, segundo, cuando reniega en general de los pactos, y tercero, cuando su verdadera votación o su voto duro es mínimo y no le otorga absolutamente ninguna capacidad de moverse, sino es logrando precisamente pactos? Y esto nos lleva a dos escenarios, a mi juicio, muy claros. O se arma un escenario total de gobernabilidad, que yo no lo veo posible hoy por hoy, porque el presidente Lasso y el partido Creo pues son minoritarios en la Asamblea. O lo segundo, vamos a vernos envueltos nuevamente en lo que tanto se criticó años atrás de las mayorías móviles. ¿Qué significan las mayorías móviles? Pues que habrá que ir haciendo mayorías en función de ciertos proyectos. Y en el país conocemos cómo se logran esas mayorías móviles. Las mayorías móviles no se logran por acuerdos permanentes ni a largo plazo, sino a cambio de canonjías. Es decir, hoy día quiero votar tal ley, ¿qué me dan a cambio? Y en función de qué les dan a cambio, los asambleístas empiezan a sumarse, arman esa mayoría hoy para un proyecto puntual, mañana viene otro proyecto u otra necesidad en la asamblea y se arma otra mayoría móvil en función de qué me das a cambio. Entonces, al final, ¿qué es la gobernabilidad? La gobernabilidad, desde mi punto de vista, no es otra cosa que la posibilidad de llevar adelante un proyecto político por el cual el presidente fue elegido y para lo cual se requiere necesariamente de tener una sólida mayoría en la Asamblea que le permita gobernar sin contratiempos, sin cortapisas, sin bloqueos. Entonces, después de lo acontecido estos días, yo no creo que esa gobernabilidad pueda lograrse con un proyecto a largo plazo y creo que vamos a estar nuevamente viendo escenarios lamentables como el que usted muy bien ha señalado. Es decir, se elige a la presidenta de la Asamblea, independientemente de quién sea, y luego esa nueva supuesta mayoría no puede nombrar ni siquiera secretario, que es pues un cargo secundario de casi ninguna trascendencia. No pueden nombrar secretario ni pueden nombrar prosecretario. Entonces, allí pues está claramente demostrado que el presidente no controla la Asamblea y al no controlar la Asamblea va a estar preso de las mayorías móviles y estar preso de las mayorías móviles significa estar preso de los chantajes políticos y chantajes políticos que todos conocemos, aunque digan lo contrario, que tiene el signo de dólares por atrás. Doctor Campaña, le saluda Yadir Escobar. Es un gusto poder conversar con usted. Buen día, Yadir. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Bueno, doctor Campaña, la verdad es que hablar de la gobernabilidad en realidad da una sensación de incertidumbre con todos estos dimes y diretes, estos desacuerdos, se le ha puesto ya hasta apelativos como traiciones, y lo último que dijo, que sí preocupa o me gustaría su análisis, voy a decir, de lo último que dijo
el expresidente Correa, que Lasso se puso la espada en el cuello al aliarse con Pachacuti. Me imagino que también la preocupación que tenemos como ciudadanos por otro lado es que ya sabemos que Pachacuti son grupos que siempre han presionado a los gobiernos, que por décadas vienen saliendo a las calles, caminando e incluso sacando presidentes. Seguramente será por esto y tal vez que se piense que no va a existir gobernabilidad o esa sensación de que puede haber una amenaza hacia la democracia. Bueno, muy interesante pregunta, porque efectivamente la tranquilidad democrática de un país pasa por tener calma en las instituciones. Y esa calma es fundamental en la Asamblea Nacional, porque justamente es tener una mayoría, un proyecto con la Asamblea, lo que va a permitir avanzar en una propuesta de campaña electoral y que ya en el mandato tiene que ser cumplida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Primero, yo creo que para nadie es desconocido que el proyecto político de Pachacuti es absolutamente distinto al proyecto político del presidente Lasso. El presidente Lasso tiene una visión liberal de la economía, Pachacuti absolutamente lo contrario. El presidente Lasso quiere explotar más petróleo, quiere abrirse a mercados internacionales, tratados de libre comercio, etcétera, y eso va en contra de lo que es la ideología de Pachacuti, absolutamente en contra. Entonces, pensar que con Pachacuti hay un acuerdo a largo plazo sobre los temas trascendentales del país es engañarse. Ese acuerdo no existe y no puede existir porque son posturas diametralmente distintas. Entonces, se está perdiendo a veces de vista un elemento que es importantísimo. Y usted lo mencionó muy bien, Yadira. La capacidad de movilización que tiene Pachacuti en el Ecuador hoy por hoy no la tiene ningún otro movimiento ni partido político y por supuesto de ninguna manera el presidente Lasso. El presidente Lasso no tiene capacidad de movilización. De esta manera que creo que va a estar sujeto a las exigencias de Pachacuti. Creo que al no existir un acuerdo de gobernabilidad con Pachacuti y al tener Pachacuti la capacidad de movilizar a sus adherentes a las calles, me parece que vamos a tener escenarios muy complejos en los próximos meses. Y esos escenarios muy complejos pasan por inclusive poner en riesgo la propia estabilidad democrática. No nos olvidemos lo que pasó en su momento con los Gutiérrez, no nos olvidemos lo que acaba de ocurrir el año anterior en octubre, no nos olvidemos muchas movilizaciones que han puesto en duda la vigencia del sistema democrático en el Ecuador, y me parece que es muy difícil para un presidente que no tiene respaldo en la calle, como es el presidente Lasso, que no controla la asamblea, que tiene un grupo minoritario de asambleístas, hacer frente a esa movilización de grupos como el de Pachacuti. No es lo mismo Correa enfrentando a Pachacuti en las calles, porque Correa tenía esa capacidad de movilización, Correa dominaba la asamblea, dominaba la justicia, etcétera. El presidente Lasso no controla la asamblea, no pretende controlar la justicia, lo que por cierto es notable, porque ese es yo creo que el principal elemento característico hoy de lo que hemos podido escuchar del presidente Lasso, y creo que es positivo, el hecho de no querer meter las manos en la justicia, notable. Pero evidentemente fueron las herramientas con las que Correa pudo controlar, dictatorialmente, sí, pero son los mecanismos con los que pudo controlar esas movilizaciones. Ahora, al no tener nada de esto, el presidente Lasso queda, me parece que preso, queda preso de esta decisión que acaba de tomar. Porque lo que hubiera sido interesante y lo que se criticó y se debe criticar no son los pactos en democracia son absolutamente lícitos. Lo que se debe cuestionar es con quién y para qué los pactos. Entonces, ¿qué hubiera sido lo que los muchos ecuatorianos, yo entre ellos, hubiéramos querido? Hubiéramos querido un acuerdo de gobernabilidad en la Asamblea que involucre, ojalá, a todos los sectores políticos, porque tampoco se puede descartar, y en esto yo coincido con el presidente Nebot y lo que dijo en algún momento Lasso, no se puede descartar a un movimiento, UNES, que tiene pues 49 asambleístas. A mí me molesta, yo he sido un anti de las pocas personas que lo combatió siempre, ¿no? Entonces me parece que allí tenemos un problema muy serio en el corto plazo. Claro, abogado,
Entonces, ¿qué respuesta tenemos ante el hecho de si es posible la gobernabilidad o no? Si partimos de que existen 71 representantes que conformarían esa mayoría, donde, bueno, también hasta ahora, o por lo menos en ciertas conveniencias, está Pachacuti, que ya hemos hablado, Izquierda Democrática, los independientes, creo, cuando todos tienen diferencias de pensamientos o de intereses, ¿llegaríamos en realidad a tener esa efímera gobernabilidad para contrarrestar problemas en el país? No, y por una razón adicional a la que usted comenta. Para gobernar y en un momento dado intentar cambiar el país, se requiere de la modificación de las leyes. Y las leyes más importantes son las que se denominan leyes orgánicas. Y para reformar las leyes orgánicas se requiere mayoría absoluta. Y el presidente Lasso, hoy, luego de romper con el correísmo y luego de romper con el Partido Social Cristiano, no tiene la más mínima posibilidad de reformar leyes orgánicas porque no tiene los votos necesarios. Por tanto, pudiera cuando más con los votos que tiene aparentemente, porque como ya le comentaba, ayer no pudieron ni siquiera elegir secretario ni prosecretario, y la designación de comisiones va a ser una matanza interna, entonces carece de la posibilidad de controlar esa asamblea. Y al no tener capacidad de control y al ser simplemente imposible tener mayoría absoluta para reformar leyes orgánicas, me parece que el presidente Correa dio un paso en falso y que esto elimina cualquier posibilidad de un acuerdo permanente de gobernabilidad. Abogado, bueno, son preferibles muchas veces también los desacuerdos que pueden debatirse, pueden aceptarse, pueden haber resultados o tal vez no, buscar alternativas a que sea solo un poder el que dirija todo y el que sea solo un grupo de opinión el que se imponga. Cuando hay temas tan importantes como la salud, hablemos, por ejemplo, acerca de combatir la pandemia, hablemos también de las vacunas, hablemos de la inmunización sanitaria, bueno, hablemos de la economía, de seguridad, y todo esto es importante, aunque no existan acuerdos que se puedan debatir o esperar a que exista a tener otro panorama, como el que ya vivimos y hemos estado cansados de vivir, y por eso escogimos al actual presidente, que solo era una fuerza, que solo era una opinión y que se imponía. Bueno, hay que partir de un concepto fundamental para entender lo que estamos discutiendo. La democracia es el sistema que permite la búsqueda de consensos. La democracia es la antítesis de la imposición y evidentemente de las dictaduras disfrazadas de democracia, ¿no? Que fue lo que vivió el Ecuador los últimos 10 años de correísmo. ¿Por qué digo esto y es tan importante? Porque hay grandes temas en el país que no deben tener bandera política. Y citemos uno fundamental, el tema de la salud, el tema de la vacunación, el tema del combate a la pandemia. Esto pues no puede estar sujeto a banderas políticas. Esto exige de un consenso para que participen todas y cada una de las fuerzas políticas del país. Entonces, hay grandes temas que evidentemente pueden resolverse prescindiendo inclusive de la Asamblea, porque el tema de vacunación, por citar un ejemplo, es un tema de competencia única y exclusiva del presidente de la República y de su ministro de Salud y del aparato organizacional del Estado, pero en cuanto depende del presidente y la función ejecutiva. Pero existen muchos otros grandes temas en los que no le alcanza con decretos ejecutivos. Es decir, si se piensa que el presidente Lasso puede gobernar mediante decretos ejecutivos, simplemente creo que la posibilidad de ejercer el poder le va a quedar muy corta, absolutamente limitada. Y por tanto es fundamental llegar a consensos. Pero justamente los consensos, ¿con quiénes hay que lograr? Pues con todos los que se puedan llegar a lograr. Entonces, claro, si dicen, no, es que el consenso es ir a una comisión de la verdad para buscar la impunidad de los sucesos de octubre o la impunidad de la corrupción del correísmo, pues eso es un tema no negociable. Allí no hay forma de lograr consensos. Pero hay otros grandes temas de interés nacional en los que sí hay que lograr consensos. Ejemplo, el Ecuador requiere una gran reforma universitaria. Bueno, tienen que estar de acuerdo todas las fuerzas políticas y al menos todas aquellas que permitan reformar a través de las mayorías absolutas las leyes existentes. Abogado, antes de darle paso a mi compañero Jaime, me gustaría preguntarle de qué manera se podría fortalecer el primer poder de la República, que es el legislativo, el que representa a los ciudadanos,
con su función fiscalizadora, para poder fortalecer así esa gobernabilidad tan ansiada. Bien, yo creo una vez más que el problema no está en las instituciones, está en la gente que hace las instituciones. La ley orgánica de la función legislativa es una ley que en general y en principio es una... Cortó la señal, lamentablemente. Pudo haber entrado alguna llamada, es lo que suele Seguramente. pasar. Esperemos que se retome nuevamente la señal con el doctor Jofre Campaña. Me Claro. parece un punto de vista bastante interesante el que compartimos con el doctor Jofre Campaña. Lo hace de una manera sin sesgo y eso es importante dentro de un comentario que se pueda emitir en un medio como este, ¿no? Es importante seguir escuchándolo. Yo tenía unas 2 o 3 preguntas, creo, para el doctor Jofre Campaña, pero lamentablemente se cortó. Sí, sí, pero bueno, es importante. Es importante. Él se quedó en medio de la conversación. Algo pasó. Me avisa Jorge si podemos contactarlo nuevamente. Pero en todo caso, como lo decía hace un momento antes de empezar esta entrevista, Yadira, esperemos que hoy salga humo blanco de esa asamblea. Esperemos que esa mayoría que para mí se ha convertido en una mayoría un poco endeble, una mayoría que hoy está y mañana no está, ni siquiera los asambleístas van, ni siquiera participan los asambleístas. O sea, esto ¿qué te da a entender? Que el presidente Guillermo Lasso no va a tener gobernabilidad en los próximos 4 años. Por tener una mayoría que no reúne pues la cantidad de votos necesarios y una mayoría que esté más decidida. Aquí hay una mayoría que yo digo, yo voy hoy día, me reúno, pero a cambio de... ¿Tú no te imaginas que los que no fueron ayer o los que no participaron ayer de la asamblea, seguramente no participaron porque no los estaban considerando, tenían aspiraciones a dirigir alguna comisión? Entonces, como a mí me descartan dentro de esa comisión, yo no voy, yo me retiro, yo no participo, entonces yo no doy quórum. Yo no doy quórum, o sea, había el quórum necesario para la reunión, pero no tenían la mayoría para poder designar a los presidentes de las comisiones, ni siquiera para designar al secretario y prosecretario. No habían las mayorías y eso da a entender que lo que se va a venir en los próximos meses va a ser una asamblea como la que teníamos en la época del 90. Estamos hablando de las épocas de la década del 90 y en el 2000 hasta el 2006. Las mayorías esas móviles que, hoy, como decía el doctor Campaña, yo voy a votar por tal proyecto de ley, pero ¿qué me deja a cambio? Yo necesito la gobernación de tal provincia. Yo necesito la dirección de salud de tal provincia. En fin, esas son las canonjías que van a pedir seguramente algunos asambleístas. Bueno, y de hecho, Jaime, pues, como yo le mencionaba a uno de los entrevistados, Paola Cabezas hizo la denuncia enfática de que los estaban dejando a un lado al grupo de UNES, que además de que son también mayoría, pero así sean minoría, Jaime. O sea, la democracia es democracia y todos deben de participar, todos deben de alguna manera entregar un poco de su conocimiento para mejorar el país. De eso se trata. Yo creo que alguna cosa va a pasar en poco tiempo en esa asamblea. Hay que ver si esas autoridades que están electas en la asamblea duren, ojalá puedan durar los 2 años, para eso son designados, 2 años. En este momento que tienen que elegir comisiones, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo porque todos tienen ambición de tener un espacio. Eso es todo. Bueno, por eso yo decía, tal vez empezaron con el pie izquierdo en cuanto a los acuerdos y consensos, porque inclusive hasta para elegir a su directiva, pues ya sabemos todo lo que sucedió y ya sabemos todo lo que hay detrás de lo que sucedió. Esperemos que las cosas cambien, esperemos que sea un momento solo de que estén conformándose, integrándose, para que luego puedan fluir y se consideren o se conviertan en realidad en lo que ellos mismos han dicho, que esta es la asamblea de la esperanza. Estamos esperando.
Y aquí Yadira, y aquí vamos a ver la capacidad de negociadora de la Asamblea, de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Aquí vamos a ver si ella es una política conciliadora. Es importante verla ella en el campo de acción, ¿no? Esperemos que nos tape la boca. Vamos con el doctor Campaña, que todavía lo tenemos. Ahora sí, doctor Campaña, yo le voy a hacer unas 2 preguntas, pero creo que no terminó de responder la pregunta de Yadira y se cortó la señal. Yadira, no sé si se la puedas recordar en este momento. Sí, claro, que yo no sé si logran escucharme ahora bien. Bien. Doctor. Ahora sí lo escuchamos, doctor Campaña. Muchísimas gracias. Sí, lamentablemente pues la tecnología ocurre. Entonces mencionaba que a veces estas democracias o el sistema democrático lo que permite es lograr consensos. Y hay cosas que se pueden lograr fuera de la Asamblea y otras con la Asamblea. Entonces me parece que el problema no está en la ley de la Asamblea, no está en la institución, no está en la capacidad de lograr acuerdos. El problema está en la limitada o ya ahora casi inexistente credibilidad de la palabra del presidente para lograr acuerdos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no va a ser fácil el poder tener escenarios distintos a los que desgraciadamente estuvimos muy acostumbrados años atrás, de que un partido como el correísmo mantenga la hegemonía total de la Asamblea, y probablemente vamos a ver, ojalá no en los extremos de los cenicerazos, pero vamos a ver pues los cambios de camiseta, vamos a ver la entrega de segmentos de poder a cambio de los votos. Y esto pues desgraciadamente es lamentable si se quiere construir un sistema democrático que efectivamente funcione. Gracias de mi parte, doctor Campaña. Ha sido un gusto conversar con usted. Jaime. Bien, doctor, yo tengo un par de preguntas nada más. ¿Por qué se rompe el acuerdo entre el Partido Social Cristiano, UNES y Creo? ¿A qué se debe ese rompimiento? Bueno, me parece que ayer fue muy claro en la entrevista a Jaime Nebot, y el acuerdo se rompe porque el presidente de la República escuchó mucho los comentarios de Twitter y los comentarios de la prensa. Yo creo que a todo el país que hace opinión pública le repugnó, y me incluyo, la posibilidad de un acuerdo con el correísmo que lleve por medio la impunidad. Y me parece que allí está el elemento central. Yo creo que Lasso, el presidente Lasso, pensó que hipotecaba su capital político de ir adelante con un acuerdo para garantizar la impunidad al correísmo. Entonces, al final, primó el criterio de que las críticas de la opinión pública, las críticas de Twitter, podían hacerlo empezar muy mal con su gobierno, y prefirió romper un acuerdo cuando lo conveniente habría sido más bien explicar el acuerdo, explicar cuáles eran los puntos, y evidentemente, si no era verdad, negar absolutamente la posibilidad de crear una comisión de la verdad. Pero creo que junto con la palabra del presidente Lasso hay otras personas que perdieron total credibilidad ante la opinión pública. Me apena decirlo porque lo conozco, pero César Monge, al negar haber estado en las reuniones o al afirmar no saber nada, pues creo que le ha mentido públicamente al país. Y yo creo que eso lo descalifica para ser ministro de gobierno. Porque un país que tiene un ministro de gobierno que niega reuniones que son ya luego irrefutables y existentes, pues un ministro que no tiene credibilidad tampoco. ¿Que haya una posibilidad de reconciliación entre el presidente Guillermo Lasso y el Partido Social Cristiano? Bueno, yo creo que el Partido Social Cristiano es más que Jaime Nebot. Y si en algún momento dado Jaime Nebot, y como ha sido muy contundente al decir que él no se sentará más a conversar con Lasso, no obstante existen otros interlocutores, ¿no? Recuerde usted y recuerde la ciudadanía que el pacto de los socialcristianos con Creo para llevar a la presidencia a Guillermo Lasso se dio pese a la ruptura entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot, ruptura personal. Y se logró de alguna manera resolver con la participación de Pepe Nebot, el hermano del exalcalde, quien logró acercar estas posturas diferentes. Y me parece que aun cuando ya no vuelvan a conversar, porque así lo ha dicho Jaime Nebot, en política siempre hay la necesidad y la obligación de conversar, y simplemente creo que tendrán que buscarse otros interlocutores. Evidentemente, pensar en que el problema se va a resolver en una semana o en dos, eso pues no existe.
No obstante, me parece que a nivel político existen por eso los bloques, los jefes de bloques, y siempre habrá apertura para un diálogo. Difícil que se vuelva a plantear un diálogo como el que antes se dio, sí, difícil, especialmente porque, como decía, ya el presidente perdió credibilidad. De tal suerte que cualquier otro acuerdo que pueda involucrar al Partido Social Cristiano, me parece que tendrá que ser realizado de forma pública, abierta. Pero yo no descarto la posibilidad de que efectivamente más adelante se vuelvan a producir acuerdos o pactos, especialmente cuando el presidente de la República sepa que un acuerdo simplemente que no le da ningún tipo de seguridad de permanencia en el tiempo, como logrado con Pachacuti y Tijera Democrática, pues probablemente obliga al propio presidente Lasso a volver a mirar al Partido Social. La palabra de Jaime Nebot ha sido una especie como de firma, ¿no? Porque escucharlo ayer, cuando él definitivamente dijo se rompió el acuerdo, y a pesar de que ellos tienen que perder, porque ellos tenían cuota dentro del gobierno de Guillermo Lasso, yo creo que iban a tener ministerios, iban a tener la gobernación del Guayas, en fin, no le importó. Lo importante para él es su palabra, que se le irrespetó. Bueno, yo creo que a Jaime Nebot hay una expresión, un viejo dicho popular, ¿no? Creo que se le durmió el diablo. Desgraciadamente un hombre con la experiencia fue madrugado por alguien que no sé si es lo suficientemente ingenuo o lo suficientemente listo. Porque si yo creo o me pongo a pensar que la ruptura del pacto fue maquiavélica por parte de Guillermo Lasso, creo que es un suicidio político. Porque simplemente dejar a su aliado que le permitió ganar las elecciones. Eso hay que ser muy claro. Lasso no habría podido ganar las elecciones sin el apoyo del Partido Social Cristiano. Eso es evidente y es incuestionable. Entonces, el haberle tendido una trampa a su aliado, creo que es un suicidio político. Me parece que lo decente era simplemente negociar ciertos puntos, lo cual es lícito. Me parece que debieron hacerse negociaciones de forma pública, anunciar que estaban buscando una alianza programática, inclusive con el correísmo, y obviamente buscarla con la Izquierda Democrática, con los independientes, etcétera. Pero me parece pues que Jaime Nebot ha sido burlado, y esa burla personal, yo creo que desde el punto de vista personal, Jaime Nebot no la va a perdonar nunca. Pero, como muy bien dijo también ayer Nebot, existe Nebot, el ciudadano burlado, y existe Nebot, el líder de un partido político importante, sin lugar a dudas, en el escenario político actual, y por tanto, tal vez tendrán que cambiarse las personas, es decir, cambiar de negociadores, pero habrá que buscar acuerdos tarde o temprano. Doctor, finalmente, esa mayoría que tiene, creo, con Pachacuti, Independientes y la Izquierda Democrática, ¿es una mayoría que está pegada con Brujita o con Baba? Yo llego a algo más, no tiene mayoría. Fue una mayoría móvil, fue una mayoría coyuntural para poner al presidente de la Asamblea. Y lo sostengo porque ya esa mayoría desapareció cuando había que elegir al secretario, al prosecretario, y no se digan las comisiones legislativas. Por tanto, yo creo que hoy día hemos vuelto a las mayorías móviles y no hay ninguna posibilidad de que ese supuesto acuerdo con Pachacuti y la Izquierda Democrática sea permanente. Pues eso se rompió ya el día de ayer. Ayer se demostró que no dieron mayoría para poder elegir a los presidentes de las comisiones. Y eso seguramente lo hicieron porque algunos estaban resentidos porque no los consideraban dentro de esas comisiones y no asistieron a la asamblea. Mire, en las comisiones se manejan temas muy importantes. Por ejemplo, la comisión de fiscalización es fundamental. Yo diría que esa es hoy por hoy tal vez la más importante de las comisiones de la asamblea. Y es un tema en el que habrá unas luchas internas por pelearse efectivamente quién se queda con las comisiones, ¿no? Entonces, me parece que los intereses políticos inmediatos priman más que cualquier acuerdo legislativo para mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, doctor Jofre Campaña, por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias al doctor Jofre Campaña, analista político. Hemos hablado del tema de la gobernabilidad de la Asamblea Nacional y lo que se le vendrá al presidente Guillermo Lasso en los próximos días y meses con estas mayorías móviles que ayer lo demostraron.
Ya ayer se vio el primer día donde los que supuestamente juraron matrimonio o amor, ya le dijeron al presidente Lasso que no va a ser eterno, ese es un amor por un día o por ciertos días o amor con interés, y que si no me das nada, yo tampoco te voy a apoyar.